Buenas nuevamente, crack bursátiles. Seguro que más de una vez te has preguntado si existe algún método para ganar dinero en bolsa sin esforzarte, pero no una ganancia mínima, sino ganar de forma consistente a lo largo de los años y los meses sin asumir riesgos y sin tener que dedicar tiempo a revisar tus inversiones ni a analizar empresas. Pues puede que te sorprenda la respuesta, pero la verdad es que sí, es posible. Existe un método en el que tú mismo puedes ganar dinero en bolsa en piloto automático. ¿Quieres conocer uno de los mejores métodos para lograrlo? Pues mira este vídeo. Para comenzar con este método, debes saber que deberás dedicar algo de tiempo al principio para asentar la infraestructura que más tarde hará que tus beneficios aumenten a lo largo del tiempo. Para ello vamos a seguir 3 reglas de forma ordenada. La primera es que el dinero que inviertas debe estar invertido durante más de 5 años, para así asegurar cada vez mayores ganancias. El segundo es estar dispuesto a ahorrar e invertir una cantidad de tu salario mensual. Por ejemplo, puedes ahorrar 100 euros al mes para así ir aumentando tu patrimonio total. Y la tercera, elegir el activo más rentable y con el menor riesgo posible. Siguiendo estas pautas, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esto. Imagina que Alberto tiene un patrimonio ahorrado de 15.000 euros, los cuales puede invertir ya que su salario cubre sus gastos básicos y aún así consigue ahorrar 100 euros mensuales, por lo que decide comenzar a invertir en bolsa para rentabilizar así su capital. Alberto quiere utilizar este método y sigue las 3 reglas que hemos explicado anteriormente, las cuales son esenciales para aumentar su riqueza, pero ahora debe decidir en qué activo invertir, ya que él no es un experto de los mercados y apenas tiene tiempo libre para investigar activos por su propia cuenta, por lo que contacta con un asesor financiero que le aconseja que, para su perfil de inversión, replicar un índice es lo más adecuado, y señala que el SP500 es el índice más indicado para él, ya que es uno de los activos que tienen un menor riesgo y ofrece una rentabilidad muy interesante a largo plazo. Así que Alberto comienza a investigar este índice al principio para no tener que usar tiempo en el futuro a investigar compañías a diario. Y como puedes ver, el valor del SP ha aumentado de $78 a 3.380 en los últimos 50 años, una rentabilidad acumulada del 4.233% y una rentabilidad del 7,83% anual compuesta, sin tener en cuenta la inflación. Imagina por un momento que estamos en 1970 e invertimos 1.000 euros en el SP a $78. Nuestro capital en la actualidad sería de 43.330 euros. Pero, ¿recuerdas la segunda pauta, la de realizar aportaciones mensuales? Pues, si suponemos que en 1970 el sueldo y el coste de vida era más bajo debido a la inflación, vamos a imaginar que nuestra capacidad de ahorro en aquel entonces era de 40 euros mensuales. Si hacemos el mismo cálculo que antes y además añadimos 40 euros de forma mensual durante estos 50 años, nuestro capital ascendería a 306.000 euros en la actualidad. Una cifra interesante, ¿no? Como puedes observar en el gráfico, existen momentos de volatilidad, donde algunos años la cotización baja. Esto no implica un riesgo real, por lo que debes mantener tu inversión y seguir haciendo aportaciones sin dejarte dominar por el miedo. Y tampoco temas suscribirte, darle a like y compartir este vídeo. Pero volvamos con Alberto.
Tras analizar a fondo este activo, decide invertir sus 15.000 euros y seguir la estrategia de mantener la inversión y aportar de forma periódica 100 euros al mes en el S&P 500. Si tenemos en cuenta la inflación, podemos estimar que el S&P 500 se va a revalorizar un 6% anual durante los próximos años, por lo que si actualmente cotiza a 3.380 al día que grabamos este vídeo y hacemos una proyección del 6% anual para los próximos 15 años, el precio del índice ascendería hasta $8.100. Así que si Alberto invierte 15.000 euros hoy y aporta 100 euros mensualmente durante los próximos 15 años, su capital total sería de 65.500 euros sin haberse esforzado lo más mínimo. Y si mantuviese esta estrategia durante 30 años con la misma tasa de rentabilidad al 6%, su patrimonio ascendería hasta los 187.000 euros. Si nuestras aportaciones periódicas son mayores, estas cifras pueden aumentar considerablemente. Por ejemplo, con un ahorro mensual de 200 euros en 15 años, supondrían 95.100 euros. Y en 30 años siguiendo esta misma estrategia serían 287.000 euros. Unas cantidades bastante significativas si entendemos que prácticamente no nos estamos esforzando, solo tenemos la paciencia de que el tiempo pase y el S&P se revalorice. Puedes invertir en el S&P 500 mediante fondos o ETFs. Si quieres saber cómo hacerlo, en el futuro haremos un vídeo tratando este tema y te dejaré por aquí un enlace. Y, por cierto, si durante una inversión a largo plazo se acercan momentos de volatilidad, recuerda no asustarte si posees un activo de calidad como el S&P. Recuerda que tarde o temprano este valdrá más y en el futuro, en próximos vídeos, entenderás por qué. Si quieres nuevos vídeos que traten términos como volatilidad o inflación, los cuales hemos mencionado a lo largo de este vídeo, déjanoslo en los comentarios. Te dejo por aquí un enlace con las 6 categorías empresariales que existen en bolsa según Peter Lynch y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.